El país necesita un nuevo código. ¿Cómo debe ser ese código? Pues ese código debe ser un código que sirva para algo, porque históricamente el derecho penal no ha venido a resolver ningún problema. En Honduras elevamos las penas en el gobierno de don Carlos Flores, creamos lo que indebidamente se llama prisión perpetua. No hay penas perpetuas, las penas terminan cuando muere el imputado. Por asociación ilícita pusimos hasta 30 años, por tener una pistola rusa puede tener 8 años de prisión, y eso derivó que en el 2013 teníamos 12.000 presos, hoy tenemos 21.500 que le cuestan al Estado de Honduras casi 1 millón diario, solo en la mala alimentación que le dan a los recluidos. Y lo menos duro que se puede decir de la legislación penal de Honduras es que no ha sido exitosa. Usted necesita un código no solamente hecho por abogados ni para abogados. Mire, después de la Constitución, la ley más importante es el Código Penal. Usted necesita la incorporación de sociólogos y de economistas. ¿Qué se busca ahora? No que haya más delitos, sino que haya menos delitos, porque enfrentamos un problema que se llama expansión del derecho penal. En Honduras, como en otros países, casi todas las conductas son objeto de sanción penal, y la cárcel no ha servido para resolver problemas. De hecho, hace 200 años no había cárcel, sino que la persona era detenida, el tiempo necesario para someterlo a juicio de inmediato, donde se le cortaba la mano, se le aplicaba la pena de muerte, pero la cárcel como pena no existía hace 200 años. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros hemos utilizado un modelo de legislación facsimilar, es decir, copiamos. Por ejemplo, uno de los temas que me preocupa de este código desde el punto de vista dogmático es que la gente no lo entiende. La gente confunde código procesal penal con código penal. El país no tiene penalistas. Aquí tenemos un montón de abogados que defienden juicios penales, pero no son penalistas. Y tenemos algunos doctores en ciencias penales que son un mar de conocimiento de 3 pulgadas de profundidad. Eso es lo que somos nosotros. No conocemos la modernidad del derecho penal. Entonces, hoy Honduras ha caído en el error que hace muchísimos años cayeron otros países y rectificaron. Es decir, más penas, más cárceles, más delitos, más armas, más policías. Y eso no ha servido para nada, porque estamos combatiendo efectos. Se nos ha enseñado históricamente, de toda la vida, que el delito es un acto humano, típico, antijurídico y culpable. Era la definición clásica. Hoy con este código se inventan el tema de la persona jurídica como sujeto activo de delito. La persona jurídica es una ficción. La legislación actual de Honduras le dice a usted que las empresas pueden ser sancionadas, que las empresas pueden ser canceladas, pero esto de la persona jurídica es criticado por los grandes penalistas. Le hablo de Gunther Jacobs, Klaus Rotzin, Zaffaroni, y apenas hay algunos penalistas de avanzada como Silva Sánchez que sí creen, y los ingleses creen que la persona jurídica debe ser sujeto de derecho penal, que la persona jurídica, algo que no existe materialmente, puede cometer delitos. Pero este es un tema más teórico, de otra naturaleza, que se aleja de la realidad del problema de Honduras. Tenemos un sistema penal odioso. Un amigo mío, Eugenio Sosa, dice que lo peor que le puede pasar a un hondureño es tener problemas de salud o tener problemas con la justicia. Y así vemos que la falta de cultura de la sociedad hace que se haya hecho el derecho penal algo que explote el morbo. Nos gusta que la gente esté presa. Pero ¿están presos quiénes? Los pesos medios o los pesos livianos. Los pesos pesados no están presos. En todas partes del mundo hay gente intocable, pero Honduras es demasiado. El problema del código ciertamente amerita una revisión. No necesariamente esta revisión implica que no entre en vigencia. Es decir, debería entrar en vigencia, pero debería hacérsele una muy buena revisión, porque usted va a encontrar tipos penales como la clonación,
como la instalación de plantas nucleares en Honduras, como la manipulación de células madre. Esos delitos nunca se van a dar en Honduras. Aquí hay cosas que son urgentes de elaborar, por ejemplo, temas de actualidad como esa acumulación material de delitos. Hicieron desaparecer el delito continuado, que era un delito que se castigaba con una pena agravada. Pero ahora si usted comete 120 veces el mismo delito, pues definitivamente lo que hacen es meterle 120 condenas y estamos cayendo en esa ridiculez de los norteamericanos que le ponen al Chapo Guzmán prisión de por vida más 30 años. Esos son cuestiones verdaderamente surrealistas, absurdas desde el punto de vista jurídico. Sí debe entrar en vigencia el código previa revisión. Y no solamente debe tomarse el tema del Código Penal, debe revisarse el Código Procesal Penal también. Y debe revisarse todo el sistema, es decir, en las cárceles se ha fracasado, es decir, el autogobierno se mantiene en las cárceles, los presos siguen pagando, y se lo digo porque yo tengo clientes recluidos que pagan 20.000 empiras por tener derecho a poner una colchoneta en el suelo. Hace poco se encontraron 19 pistolas y 2 fusiles. ¿Cómo entra eso a un centro penal donde el gobierno se jacta de que se manejan estándares de seguridad adecuados? Entonces, sí a la revisión del código, a una revisión general por penalistas, buenos penalistas. No le hablo de penalistas de oído, ¿no?, como algunos abogados que salen en los medios, pero que no son penalistas porque no conocen la dogmática penal. Y procurar darle vigencia en noviembre, porque definitivamente esto definitivamente es una necesidad. El país necesita un nuevo código, no podemos tener a un código procesal más o menos moderno, garantista, y un código penal bajo los patrones dogmáticos, teóricos de hace 40 años. ¿Cómo se fortalece más una democracia? ¿Con un código penal inquisidor o un código penal humanista? Mire, el debate es, lo que es inquisitivo es el procedimiento inquisitivo. Ya después he escuchado a un abogado haciendo referencia, lo que es inquisitivo no es el código penal, es el código procesal. Es el código que mete preso a la gente para investigar, para decírselo en términos más o menos coloquiales. Y el modelo garantista es el modelo que mira la cárcel como una excepción, que lo deja para delitos de extremada gravedad o cuando hay peligro de fuga o riesgo de obstrucción de la justicia. Nosotros tenemos un sistema procesal teóricamente al menos garantista, es decir, respeta la dignidad del ser humano. Dice que es menos malo que se vaya un culpable a que tengamos preso a un inocente, que es lo que pasa con normalidad en nuestras cárceles, ¿va? Y en un sistema judicial que es tremendamente corrupto, y se lo digo con conocimiento de causa, ¿verdad? Nosotros vivimos de esto. El otro problema que se da es un problema político, un problema que tiene que ver con la politización del derecho penal. Es decir, aquí hubo un presidente que dijo, los mareros déjenmelos a mí. Y las políticas de mano dura, super mano dura, cero tolerancia, todas esas tonterías no han servido para nada. Es decir, porque no hemos atacado las causas del problema y porque aquí en Honduras todo lo queremos resolver con la cárcel. Necesitamos un modelo penal democrático, un modelo donde se respete la dignidad de la persona, donde no tengamos que hacer de la inseguridad un negocio como pasa en Honduras. Si en Honduras hubiera seguridad, muchos negocios cerrarían. El negocio es que aquí no haya seguridad. Y todos los días vemos un régimen de autodefensa donde nosotros los ciudadanos tenemos que cuidarnos solos porque no hay quien nos cuide. Una policía cada vez más gorda, más burocratizada, más llena de papeles, unos militares que han hecho en departamentos como Colón una zona de guerra, donde los traficantes de drogas circulan con toda libertad, pero al fulano que anda con una guara lo meten preso o le ponen 30.000 empiras de multa. Ese tipo de cosas tienen que cambiar en un gobierno democrático. Ahora, doctor, usted ha revisado este nuevo código. ¿Qué enmiendas se les tiene que hacer para que entre en vigencia el próximo 10 de noviembre, de acuerdo a la socialización que el Congreso está haciendo con diversos sectores de la sociedad?
Mire, el código es un instrumento técnico que no solamente deben hacerlo abogados, ahí tienen que ver economistas, sociólogos, antropólogos sociales, para que el código, que no es una ley como creen los abogados, solo para los abogados, que el problema de Honduras es que los abogados hacemos legislación para nosotros, ¿va? Y la ley es para la generalidad de los hondureños y de los que no son hondureños y viven en Honduras. No hay muchísimas reformas que hacer. Primero, hacer un catálogo de delitos mínimo, es decir, menos delitos. Las infracciones, páselas usted a la justicia de conciliación, páselo a la justicia retributiva, páselo a los juzgados de paz, hay juzgados móviles de conciliación. Saque del código la mayor cantidad de delitos para que solo queden en él los delitos que verdaderamente ofendan a los sentimientos de piedad y de probidad de la gente, como dice el doctor Quirós. Hay muchísimas cosas que hacer. Yo veo desde el aspecto técnico legislativo gravísimos errores, código con errores de ortografía, que no está redactado con base a las reglas de la moderna técnica legislativa, los tiempos verbales están mal utilizados, artículos demasiado extensos. Ese es un código hecho para abogados, no es un código hecho para la gente. Entonces, pero si usted en 2 semanas puede revisar ese código y actualizarlo perfectamente, ese código le modifica más de 39 leyes especiales y fue hecho prácticamente en la clandestinidad, donde ciertamente pareciera que fue hecho por abogados que defienden narcotraficantes o que defienden gente con problemas relacionados con la corrupción. Hoy es el tema del día, pero yo creo que esto hay que verlo con ponderación. Sí debe entrar en vigencia en noviembre porque al país le urge una nueva legislación penal. Y sí necesitamos una revisión general, que eso se hace en 2 semanas. Eso un técnico se lo hace rápidamente porque en materia penal ya no hay nada que inventar, a menos de que a nosotros se nos ocurra inventar alguna cosa. Yo coordiné el Código Penal, el proyecto de Código Penal que se hizo durante la presidencia del profesor Pineda Ponce, y una experta me dijo, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Qué van a inventar? Si es un código que se revisa en 2 semanas, solo es de actualizar algunas cosas y de eliminar otras, pero sí siento que es conveniente que el código entre en vigencia en noviembre, a menos que se someta a lo que estamos llegando, a una actitud de conveniencia política. Ahora, y cuando dicen estas representantes de organizaciones que hay penas piadosas, ¿es cierto eso? Yo no creo que existan penas piadosas, eso es una contradicción. La pena es un sufrimiento, fundamentalmente un sufrimiento. Yo no conozco un sufrimiento piadoso a menos que sea usted un masoquista o un enfermo mental, ¿va? Las penas siempre son malas y en Honduras se da un problema. La cárcel muchas veces es equivalente a una sentencia de muerte. Y de lo que sí estoy seguro es que es una situación de explotación y humillación donde usted pierde su condición de ser humano y se convierte en un objeto. El preso se cosifica, como en Estados Unidos, que no tiene derecho a nombre, sino que se le asigna un número. Pero aquí imitamos todo lo malo de Estados Unidos. Y en lugar de buscar la médula de un código penal, ¿cuál es? El sentido de la pena. ¿Qué queremos? ¿Penas castigo o penas para reinserción? La Constitución dice que el propósito de la pena es la rehabilitación. No funciona, pero no hay que dejar de buscarlo. Pero aquí se pretende una pena que sea retaliadora, de sufrimiento, de castigo, de sacrificar. Y esa actitud no tiene nada que ver con un Estado democrático. Mientras en otros países están cerrando cárceles, aquí estamos abriendo nuevas cárceles. Y por cierto que ya están saturadas y que se evidencia que todavía en las cárceles nuevas hay muertos, hay tráfico de armas, hay tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque pusieron militares a dirigir cárceles, pero el personal operativo sigue siendo el mismo personal viejo que ha nadado en la corrupción, que ha surgido en todos estos microcosmos que son los centros penales de Honduras. Sí, ahora, y esta gente, esta plataforma junto con el CNA, o sea, no entienden bajo qué sistema estamos, por qué quieren mirar a la gente de por vida, privada de libertad. Porque esa es su forma de sobrevivir. Mire, Freud dijo algo interesante, el ser humano quiere sobrevivir, esa es la suprema ley.
Y para sobrevivir hay que tener una agenda. Imagínense que todo estuviera bien en Honduras. ¿Qué quedaría de los defensores de derechos humanos y de las organizaciones que combaten la corrupción? Ya no tendrían sentido de existir. Entonces, en su agenda, para poder satisfacer y mandar a los cooperantes los reportes de sus actividades y de sus luchas tremendas contra el monstruo de la dictadura y el monstruo de la corrupción, según ellos, pues tienen que hacer esas cosas. Pero yo creo que hay temas en que debemos ser muy objetivos y no ser sectarios, porque todos estamos expuestos a ir a un hospital del Estado y a ir a una cárcel, especialmente en la situación que vive nuestro país. Todos estamos expuestos a eso. Yo conozco mucha gente. De hecho, tengo un cliente que fue presidente de la Asamblea Legislativa de Colombia, que ha escrito muchísimos libros, que es dueño de una universidad y que está preso. Está preso no es un criminal, está preso por una coyuntura política, pero lo tratan como si fuera un criminal, porque en la cárcel manda el más feroz, el más fuerte, el más violento, y de la puerta hacia afuera mandan la autoridad, pero de la puerta hacia adentro mandan los criminales. Y entre más violentos, más autoridad tienen. Entonces usted está en una cárcel no como cuando está en un centro de seguridad, está en un centro de atropello, y hemos ido para atrás. En Honduras era inconcebible que un periodista estuviese preso. Hoy todos los periodistas están expuestos a las querellas por injuria, por difamación, por calumnia, y Honduras es uno de los países donde más periodistas mueren. El modelo de lucha contra la explotación de los niños ha colapsado, es decir, nada anda bien en el país, y por eso necesitamos no solamente combatir la corrupción, sino combatir la demagogia, y la demagogia no solo la hacen los políticos, la hacen también muchas ONG que viven de eso, que se nutren del sistema, que viven del régimen, a los cuales les dan tarjetas de crédito con 300.000 empiras de límite de gasto, pero que viven de la crítica tibia al gobierno. ¿Y será, abogado, será que algunos empresarios de la zona norte se han unido a esta lucha? Porque en el nuevo código habla de la persona jurídica, lo que usted nos decía, y muchos empresarios han cometido defraudación, muchos empresarios también a través de sus empresas han lavado capitales del dinero que proviene del narcotráfico. Mire, el dinero del narco se lava en los bancos, en las financieras, en las cooperativas y hasta en las iglesias. Usted mira iglesias que tienen canales de televisión, que tienen colegios, que son accionistas en otras empresas. El lavado es un tema interesantísimo. Dicen que Panamá, con más de 130 bancos, debe su desarrollo al lavado, lo mismo que Singapur, ¿va? Pero nunca se les ha hecho nada. Ese es un tema bien interesante, ¿verdad? Es un tema que, al igual que el tema de las drogas, no ha sido estudiado. Usted no encuentra una universidad que se haya dedicado a estudiar el fenómeno del tráfico de drogas ni el fenómeno del lavado. Entonces, yo no creo que los empresarios estén trabajando en eso, porque todo el mundo sabe que empresarios se dedican al lavado, ¿va? Algunos aparecen en los medios, de repente desaparecen, y es que se han ido a Estados Unidos a hacer su arreglo. El lavado es un negocio. Es decir, los Estados Unidos sancionan muy levemente a los bancos que se dedican al lavado. Aquí es que lo cierran. Pero en el nuevo código habla de la persona jurídica. Sí. ¿Será el temor sí, eso? Y a mi criterio es un error. Es decir, es una tesis plausible. Lo que llamamos es una verdad que puede ser verdad o no. Pero es más un juego intelectual que otra cosa. El delito fundamentalmente lo cometen los seres humanos, excepto en la Edad Media, donde se creó el delito noxal, que era cuando se juzgaba a los perros y a los burros y se juzgaba a los animales, porque decían que los animales podían cometer delitos. Ahora el delito solo comete un ser humano. Pero hay sociedades de tanto desarrollo económico donde se utilizan empresas para cometer delitos. Esto es peligroso. Pero imagínese que usted, que es socia de la Coca-Cola, por ejemplo, que tiene millones de socios, la castiguen por un delito que supuestamente cometió la empresa. Debe pagar el gerente, el presidente del Consejo de Administración, los socios, como dice actualmente la legislación de Honduras. Mire, el problema de Honduras no es nuevas leyes.
El problema es que las leyes que ya tenemos se cumplan. Y si no se han cumplido las leyes que hemos tenido, mucho menos se van a cumplir las leyes por hacer. Porque el problema es de la gente, es de la actitud de la gente, es del valor de la gente. Si no ve esa fiscalía como está, una fiscalía gris, oscura, donde no se sabe qué pasa, con fiscales desmotivados, eso no le va a generar un buen sistema de represión del delito. Entonces, el problema es la gente, el problema es una actitud diferente por parte de los hondureños, o ve el debate electoral. Lo mismo que decimos ahora de las bondades de la nueva electoral, decíamos de la ley del 2004. ¿Y qué pasó? Puede hacer buenas leyes, pero si tiene malos funcionarios, las cosas no van a cambiar. Pero sí se urge un nuevo código. Un nuevo código se urge. Yo he sido de los primeros que dije que aquí había necesidad de un nuevo código. Y que entre en Y vigencia. hemos peleado y puede entrar en vigencia perfectamente si ponen interés no en hacer de este código una merienda de negro, sino dárselo a un experto que no le va a gastar, no le va a cobrar más de $4,000 al Congreso, pero le hablo de un experto cubano, colombiano, peruano o argentino. Un experto latinoamericano, que son países que hace 20 años mandaron sus abogados a estudiar a Alemania. Y estos pueden perfectamente hacerle una adecuación del código con algunas pinceladas que se le den aquí con abogados domésticos y salimos bien.